Y nos vamos a meter en otra entrevista. Le damos a dar los buenos días a Sergio Jiménez, titular de la bancaria. Vamos a estar charlando un ratito sobre, bueno, estaba anunciado un cese de actividad, un paro para el día de hoy, pero hubo conciliación obligatoria para charlar otros asuntos también. ¿Cómo está, Sergio? Buen día. ¿Cómo te va? Gusto escucharte, gracias por la comunicación. Saludo a los compañeros de la radio y a todos tus oyentes. Bueno, gracias, Sergio. Y para arrancar, bueno, ¿cómo ven el tema paritarias? Hay una conciliación obligatoria. ¿Cómo vienen con este tema? Bueno, dos temas que tuvimos en agenda en estas Ujú. últimas 72 horas. Arrancamos por el conflicto que se había desatado en tres bancos, me estoy refiriendo al Santander, al Galicia y al Superville. Estos tres bancos venían con algún conflicto que estaba siendo administrado por las comisiones gremiales internas respectivas de cada banco, con características particulares, pero con algún denominador común. Y bueno, se agudiza por una actitud irresponsable, reprochable del Banco de Galicia, que unilateralmente decide anticipar porción de salario de diciembre y no solamente con este acto desleal para con la organización sindical, porque no nos avisa y toma esta decisión, induce a sus trabajadores que a través de ellos mismos, por supuesto, compren dólar financiero. Con lo cual, ¿viste? En la situación que estamos viviendo de mucha incertidumbre, digo que un banco haga tome esa actitud, eh, nos parece por lo menos reprochable. Por lo tanto, este conflicto que estaba siendo administrado por la Comisión Gremial e Interna pasa a ser conducido por el secretario general del sindicato. Nos convoca a una reunión urgente de Secretariado Nacional, de Consejo Directivo y un plenario de secretarios generales, y el miércoles disponemos una medida de fuerza de 24 horas para este viernes 20. Se notifica al Ministerio de Trabajo, como es de rigor, y el Ministerio de Trabajo en el día de ayer dicta una conciliación obligatoria. Por lo tanto, hoy la actividad en esos tres bancos es normal, pero por otro lado, hemos sido convocados a las 12 horas en el ministerio para, bueno, a partir de ahí, en ese ámbito que es el que corresponde, poder encontrar soluciones a las actitudes que están teniendo. Y termino con esto, el denominador común que hemos encontrado en estos tres bancos es una intención de mantener un cierre de sucursales. Digo mantener porque han venido cerrando algunas con acuerdo del sindicato, pero ya están utilizando esa metodología en números realmente preocupantes. Y bueno, y como dicen los pibes, ha llegado el momento de decirle basta, y si tenemos que confrontar gremialmente lo haremos en defensa, primero, de la inclusión financiera que implica tener sucursales abiertas, el acceso de más argentinos y argentinas a los servicios que ofrecen los bancos, y por supuesto en defensa de la empleabilidad de nuestros compañeros y compañeras. Bueno, Sergio, ¿sabés qué? Te queríamos aprovechar tu conocimiento y lo que seguramente sabes del tema. Algo nos dijiste y queríamos preguntarte sobre el rol de los bancos, del capital bancario en esto. A mí particularmente me cuesta creer que Milei abra la boca y genere una corrida cambiaria, que genere el caos que supuestamente y claramente se generó con el dólar ilegal, pero Ujú, se ve muy poco los hilos que hay atrás de eso, ¿no? ujú. Banqueros, esos empresarios oscuros que seguramente tienen todos los resortes para hacer un descalabro como vienen haciendo de la economía y concentrándolo más. ¿Qué rol le cabe a los bancos? Algo no dijiste, están incentivando la compra de dólares en su propio empleado, ¿no? ¿Qué se puede esperar? ¿Qué cosas no vemos, digamos, del rol de los bancos en estas corridas cambiarias, en esta situación de la economía que estamos?
Mira, lo tenebroso de las declaraciones de Milei hace apenas 10 días Ujú, no apuntaban solo a una corrida cambiaria que tuvo cierto éxito, ujú. toda vez que el dólar llegó a pasar los 1.100 pesos. Digo, fíjate vos que el dólar pasa los 100 pesos, es noticia, te lo ponen en los portales económicos Claro. casi en tiempo real. Digo, y cuando retrocede casi 100 pesos. Digo, es cierto que se queda anclado en un valor alto, digo, bueno, pero no es menos cierto que baja 100 pesos, digo, y eso no es noticia, ¿no? No obstante eso, como concepto general, iba narrando que no solamente incentivó una corrida cambiaria, sino que también incentivó a una corrida bancaria, y eso era lo problemático, ¿no? Digo, porque si hoy algo tenemos es, en todo caso, un sistema bancario sólido. Lo que tiene, cuando digo sólido, hablo que es un sistema que está que tiene liquidez. Digo, no es un sistema que puede, que es frágil. En Entonces, ese yo sentido, decir cuando este, perdón que te corte, que tiene liquidez, sí, sí, que sí, puede cumplir con sus obligaciones, si uno va a sacar un sí, plazo fijo, tiene eso, ¿no? Eso sería que tiene sí, liquidez. sí, sí, Ajá, sí. Eso es ujú, la capacidad de respuesta, ¿no? bien, Tiene el sistema financiero. Inclusive, si tenemos la posibilidad, a pesar de esto y de estas maniobras especulativas y desestabilizadoras, cuando uno lo ve en perspectiva de 10 días o una semana o en 24 o 48 horas, vos observás que en dólares, al vencimiento de los plazos fijos de esa moneda, el cliente cambia la calidad del depósito y se va a depósito a la vista. No, voy a tratar de no ser tan técnico. Yo, los clientes del banco tienen un plazo fijo en dólares, al vencimiento estos días creo que han hecho, no se han llevado los dólares billetes, sino que lo han depositado en una caja de ahorro o cuenta corriente en dólares. Ahí cambia la calidad del depósito, pero lo que obtiene con este traspaso es la posibilidad de disponer cuando él entienda que sea necesario. En cambio, un plazo, vos tenés que esperar a que se venza ese periodo para poder retirar los dólares. Y cuando vos ves el movimiento que ha habido, ha disminuido el stock de depósito en dólares, pero ha crecido en la misma proporción los depósitos a la vista, o sea, en caja de ahorro y en cuenta corriente. Por lo tanto, si bien ha habido algún retiro, digo que se venía, pero no ha sido en función de estas declaraciones que hizo el candidato libertario. Sí, obviamente, dio la cotización del dólar blue, y ya sabemos que un dólar ilegal, dio un dólar que habitualmente fluctúa 4 o 5 o 6 puntos por debajo del dólar financiero, porque el dólar financiero tributa impuestos. Pero bueno, hoy, en aquel entonces, digo, pegó una, una subida, digo, que termina repercutiendo, fíjate en dónde, digo, en los sectores más vulnerables, porque querramos o no querramos, esa variación más temprano que tarde va a terminar trasladándose a precio. Y esto, digo, los sectores que han sido asistidos, ayudados por el gobierno nacional a través del refuerzo económico, o la devolución del IVA, o los acuerdos paritarios que vamos llevando adelante los sindicatos, terminan diluyéndose producto de la especulación de 4 o 5 vivos que, a través de un mercado marginal, paralelo y de poco volumen, terminan amargándole la vida a los argentinos y a las argentinas. Y son tan perversos, el candidato libertario, que cuando él se excusa y pretende sacarse la responsabilidad de lo que sí había generado, que era esa corrida cambiaria, lo hace sin ningún tipo de vergüenza en una financiera. O sea, digo, fíjate vos hasta dónde, digo, si el domingo este hombre, espero que no, pero resultase electo,
nadie podrá decir que no dijo todas las barbaridades que dijo, y a pesar de eso eh, tendría, que yo creo que cada vez menos, un acompañamiento electoral. O sea, eso por un lado, Sí. sí, No, no digo, ¿no? termina. Y terminaba con la corrida, con lo que pretendió Ujú. ser una corrida bancaria, que era mucho más compleja. Bueno, los números indican dos cosas. Por un lado, puede haber habido un depósito en el sector privado, en los bancos privados, pero ha crecido prácticamente en la misma proporción los depósitos en la banca pública. Lectura, ante alguna situación de incertidumbre, el depositante confía en la banca pública. Banca pública, por supuesto, que Milei lo ha dicho públicamente hace apenas una semana, que él no va a dudar en privatizar al Banco de la Nación Argentina. Estas son las cosas. La gente le responde refugiándose en la banca pública, y el candidato libertario dice que va a privatizar esa banca. Esto es lo que está en juego el próximo domingo, y esperemos que haya solo primera vuelta con Massa presidente, pero si no es así, el 19 hay que trabajar para que Massa sea el próximo presidente de los argentinos. Sergio, preguntarte cómo está el trabajo, cómo notás, cómo analiza que está el trabajador bancario. Te voy a trasladar algo que es particular, que es una charla, pero para enmarcar un Ujú. poco. Charlaba esta semana con un trabajador bancario y me argumentaba lo mal que están, ¿no? Y la verdad que me causó sorpresa. Digo yo, bueno, si hay un gremio o un sector que ha tenido paritarias en alza, ¿no? Equiparable con aceiteros, con muy poquito ha sido el Ujú. bancario. ¿Y qué me contraargumentaba? Dice, no, pero Ujú. en otro gobierno teníamos paritaria mucho más elevada, ¿no? Y decía, pucha, ¿qué quedará para un maestro, para un profesor que tiene paritaria que ni siquiera llega a la mitad para cubrir la inflación que hay? Y te lo pregunto en cuanto a cómo analizar la conciencia del trabajador bancario y en general, porque la verdad que si no tenemos conciencia en el momento que estamos viviendo o en la situación que podemos estar, es muy difícil, ¿no? Es muy difícil poder Mira, tener un país justo, un país para todos y todas. ¿Cómo analizás eso en particular? nosotros tenemos, como vos dijiste en los argumentos de tu pregunta, hemos tenido la posibilidad de discutir nuestro salario aún en situaciones muy adversas. Siempre hemos estado o empatándole a la inflación, o obteniendo un punto, dos Sí. puntos por arriba de la misma. Nunca hemos perdido. Me gustaría que esa inquietud que te traslada ese compañero bancario lo discutiese con su comisión gremial interna, que con seguridad los visitan periódicamente y están ocupados de la realidad particular y general de nuestros representados. Pero en términos generales, para contestarte, aún en los tiempos en donde, desde el 2016 al 2019, donde en promedio los trabajadores registrados tuvimos una reducción o una caída del poder adquisitivo de 20 puntos, los bancarios no tuvimos Ujú. esa, Totalmente, sí. esa desgracia, digo, que tuvieron otros compañeros de perder el poder adquisitivo de su salario. Y fíjate vos, digo, para no generar un desarrollo demasiado largo, en el día de ayer nosotros acordamos bueno, la paritaria, que la venimos haciendo prácticamente mensual, habida cuenta de los índices inflacionarios que estamos padeciendo. Y en el día de ayer nosotros hemos fijado un acuerdo que vamos a cobrar, o van a cobrar los trabajadores y trabajadoras bancarias a finales de octubre, una corrección del 28%, que sumada a las que venimos obteniendo en forma mensual, tenemos una corrección al mes 10 de un 125%, ¿sí o no? Estableciendo nuestro salario inicial en 539.000 pesos, el salario inicial. Y a esto me gustaría también hablar con el compañero, Mm. eh, y que te explicara que hoy, ahora, cuando cobre sus saberes de octubre, no va a pagar ganancias.
O Ujú. sea, un viejo reclamo del sector, luchas que hemos liderado, reclamos que le hemos hecho a todos los gobiernos desde que esto empezó a ser un problema en nuestra base electoral, y el 11 de septiembre el ministro Massa anuncia que a partir de octubre los trabajadores y trabajadoras en este caso bancario no íbamos a percibir ganancias. Por lo tanto, yo además de ese 28% de corrección que vamos a tener de paritaria producto de un 6,2% de diferencia de septiembre y un eh, 20, 21,8 de octubre, digo, ese compañero no va a pagar ganancia, por lo tanto se va a ver beneficiado en el sueldo de bolsillo con esos importes. Y además, yo termino con esto, yo, vamos a cobrar cuando el próximo, los primeros días del mes que viene, específicamente el 3 de noviembre, nuestro día es 6, el 6 de noviembre, el día que se crea nuestra organización sindical, que es lunes y es no laborable. Por lo tanto, el viernes 3, además de cobrar el sueldo con una corrección del 28%, que es un sueldo inicial de 539.000 pesos, sin ganancia vamos a cobrar un bono del día del bancario que arranca en 464.000 pesos. Esta es la realidad que tenemos para decirle a cara descubierta y sin ningún tapujo a nuestros compañeros y compañeros, y también decírselo a la sociedad, Ujú. porque entendemos que en la medida en que aquellos sindicatos que son referenciales pueden lograr estas paritarias, esto directa o indirectamente ayuda al resto de las organizaciones sindicales a que mejoren sus poderes adquisitivos de sus salarios. Totalmente, Sergio. La pregunta no iba en dirección a, lo sabemos claramente, ¿no? La conquista del sector, sino la preocupación, obviamente, que a Ujú. pesar de esta conquista hay alguienes que va a elegir otra cosa, que claramente va a elegir otra cosa. Inclusive, Y así se traslada, ¿no? claro, Vamos a elegir sí, a alguien sí, que nos sí, va a sí, sacar la seguridad social, que nos va a volver a la exacto. FJP, ¿no? No nos importa, no nos está importando, digamos, estamos viendo No, no, no. del ombligo un poquito más adentro todavía, ¿no? Ujú. Entonces, Vos bueno, esa era fíjate la discusión con que esta persona, es decir, bueno, sí, en este el, contexto la verdad que hay son dos, los mejores que están, ¿no? Junto con otro sector, pero son los mejores que están, los mejores conquistas que han tenido. Y va a elegir otra inclusive, cosa, la verdad. inclusive fíjate vos en esto de que no se observa o no, o hay una mirada no más allá de, ni siquiera de mirarse al ombligo, ¿no? Ujú, Cuando uno les pide que por favor vean las actitudes, digo, ya el candidato libertario lo vimos, le importó nada. Digo, imagínate si hay una corrida bancaria, el que tiene problemas o los que tenemos problemas somos los trabajadores bancarios, no el dueño del banco, ¿se entiende? ujú, O sea, si hay hoy una corrida bancaria y no pudiese sostenerse, la variable de ajuste termina siendo el trabajador bancario que previo a hacer esa variable termina conteniendo toda la bronca como ya nos pasó en el año 2001, ¿sí o no? Con la especificación asimétrica, con el corralito, ¿sí? A los que lo puteaban, a los que nos agredían, eran a los trabajadores bancarios, no a los dueños de los bancos. Nosotros éramos el fronting los cuales se desquitaba una sociedad que estaba crispada, producto de que ni más ni menos le habían robado sus ahorros. Los que le habían robado sus ahorros hoy aparecen escondidos detrás del candidato libertario. Digo, solamente para mencionarte Roque ujú. Fernández o Carlos Rodríguez, actores intelectuales de la convertibilidad que lidera Cavallo, Cavallo Fundación Mediterránea, Melconian es Fundación Mediterránea, hay muchísimas similitudes y desde el punto de vista intelectual si lo tenemos que dar y lo damos porque el candidato libertario nos plantea eliminar el Banco Central, digo, con lo cual el riesgo de empleabilidad que van a tener nuestros compañeros va a ser infinito. Inclusive, digo, si
vos buscás un poquito más profundo en lo que nos plantea Milei, todos sabemos que él adhiere a la escuela austríaca en lo que a la economía liberal se refiere. Y la escuela austríaca plantea un sistema bancario que le llaman banca Simons, una banca que no necesita trabajadores ni trabajadoras, sino que a la hora de prestar, solamente el banco lo que hace, presta un espacio físico para que el inversor se lo preste al que toma esa plata para generar lo que quisiera. Es una banca, la banca Simon, en donde el 100% de los depósitos tienen que estar en las bóvedas de los bancos, y si los bancos tienen que guardar el 100% de los depósitos que recibe, decime cómo hace para prestar y generar el circuito virtuoso que nosotros estamos seguros que los bancos están o deben estar en condiciones para hacer eso. Hay muchas cosas que por ahí solamente nos quedamos con, lamentablemente, ¿no? Nos quedamos con un TikTok, nos quedamos con un comentario en una red social y no nos metemos y profundizamos saber si elegimos tal opción, si nos va a ir mejor o peor. Y en todo caso, termino con esto, la opción que hoy nos está planteando el candidato Massa es de mejorar el poder adquisitivo del salario. Con el proyecto de fortalecimiento de PYME nos está diciendo que vamos a poder incorporar como trabajadores registrados a más de 4 millones de compañeros y compañeras, de argentinos y de argentinas. ¿Y sabe cómo termina repercutiendo eso en los bancos? Que esos 4 millones de trabajadores van y abren una caja de ahorro, le das una tarjeta de débito, le das una tarjeta de crédito, le das un préstamo, y este muchacho que te ha comentado que va a votar una opción, seguramente va a tener mucho más empleo, va a tener la posibilidad de seguir mejorando nuestros acuerdos paritarios, y tal vez el banco crezca y él crezca con el crecimiento de esa entidad. En lo otro es achicar, achicar y achicar, y es muy probable que termine sin empleo, y después agarrándose la cabeza por una decisión que tomó solamente por haber visto un TikTok y no por haberse interiorizado de lo que proponía el candidato que le acompaña. Sergio, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por el tiempo. No, yo te perdono por lo extenso de la respuesta, pero a veces amerita un desarrollo un poco más que lo conciso de la muy misma, importante, para que se entienda, porque si no a veces nos quedamos a la mitad y bueno, y la idea también es un poco desde el lugar que cada uno de nosotros ocupe, tratar de hacer docencia y que se entienda. Yo no te voy a hablar de energía porque no conozco, pero sí te puedo opinar y orientar en cuanto a lo que es el sistema financiero actual, y es el sistema financiero virtuoso, que es el que queremos defender, con una banca pública que sea referencial y un sistema que acompañe las políticas, en todo caso, que genere el Poder Ejecutivo, se implementen a través de la banca pública, y seguramente, y ahí utilizo un término de la derecha, por derrame, esto va a favorecer también a la banca privada. Así que me parece que estos espacios son interesantes para poder desarrollar y hablarlo en profundidad. Así que te agradezco profundamente la posibilidad que nos has dado de poder comentarte nuestra visión. Excelente, Sergio. Te vamos a estar hablando hay que ley de identidad financiera, ¿no? Algo de la que viene heredando de la dictadura, y que sería ahí un punto importante. Pero bueno, será para otra charla. Te mandamos un fuerte abrazo. Abrazo grande. Sí, señor. Un abrazo. Nos vemos. Adiós. Abrazo grande.